resulta claro que el reino de Dios se gobierna por un conjunto de reglas diferentes a la de cualquier reino terrenal. El reino de Dios no tiene fronteras geográficas, no tiene ciudad capital, no tiene edificio de congreso, ni cámara de diputados, no tiene juventud militante, no tiene unidad básica. Sus seguidores viven en medio de sus enemigos, no aparte de ellos, separados por una valla o un muro o dentro de una iglesia. Este reino vive y crece dentro de seres humanos. Por eso dijo el Señor, está entre nosotros. Y lo primero que me enseñaban, yo ya tenía muy claro eso, que vivimos en un reino externo de nacionalidad, en tanto que simultáneamente pertenecemos al reino de Dios. Yo siempre supe que tenía doble ciudadanía, aunque no aparecía en mi pasaporte. Yo siempre supe, de chiquitito me inculcaron, vos sos argentino, pero también perteneces al reino de Dios. Tomá mate. Jesús destacó que iba a haber tensión entre esos reinos, entre el reino donde nacemos y el reino al que pertenecemos. Para los primeros cristianos, la lealtad al reino de Dios significó un choque con el reino visible del César. En países comunistas como Albania, ¿qué más? La Unión Soviética en su momento, China, el gobierno obligó a la iglesia cristiana a pasar a la clandestinidad, de modo que se volvió invisible, literalmente, la iglesia. Hubo grandes oleadas de persecución durante las décadas de los años 60, 70. Yo me acuerdo misioneros que contaban, se multaba a los creyentes chinos, se los encarcelaba, se los torturaba, se prohibieron las actividades religiosas. Pero a pesar de la opresión del gobierno, se produjo un avivamiento espiritual que a lo mejor fue el mayor avivamiento de la historia de la iglesia. 50 millones de creyentes, por lo menos 50 millones, se adhirieron a un reino invisible, mientras que el reino visible los hacía sufrir. ¿Es nuestro primer propósito cambiar nuestro gobierno? ¿O procurar que dentro o fuera del gobierno haya vidas que cambien para seguir a Cristo? Dios está operando no por medio de naciones, sino por medio de un reino que trasciende las naciones. No podemos ni pensar que Dios es gringo, ni que Dios es argentino, ni que Dios es mexicano. Dios tiene un reino que trasciende las naciones. Y siempre siento que confundimos los dos reinos, por lo menos yo, el visible y el invisible. ¿Cómo sé esto? Porque cada vez que se acerca una elección, en cualquier país donde estemos residiendo, los cristianos debatimos si ese es el hombre de Dios para gobernar, o es el hombre que va a poner el diablo. No, aquel no, que me parece que es diabólico. No, aquel me parece que es más santo. Yo estoy de acuerdo que hagamos valer nuestra preferencia electoral en las urnas, porque para eso es la democracia, es el ejercicio democrático, pero si pensamos que va a subir un salvador, como pensaban los judíos, que venía Jesús a instaurar un reino en contra de Roma, estamos fregados, solo es Roma. Si vemos que el mundo entero se está deslizando por una pendiente moral resbaladiza, capaz que eso le permita a la iglesia, como ocurrió en Roma, como pasó en China o en la Unión Soviética, establecer una señal que está llena de promesa y de esperanza. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús a los discípulos. Y dijo también va a haber desastres, oiréis de guerra, rumores de guerra. Si no vamos a estar en guerra va a haber rumores. Y cuando se terminan los rumores viene la guerra. No se preocupen, no empiecen a buscar anticristos desesperados, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. Palabra de Jesús. La presencia del mal garantiza que se está cumpliendo lo que está escrito. Yo a veces digo, ¿será que yo tengo comprensión de niño? ¿O soy demasiado necio? ¿O entiendo la Biblia muy literal? Pero a mí toda la vida de chiquitito me enseñaron que si el mundo se ponía peor, no es que me iba a alegrar, pero iba a saber que los tiempos se estaban cumpliendo. Por un tiempo, el reino de Dios debe coexistir con una activa rebelión contra Dios. El trigo crece ¿con qué? Junto a la cizaña. No podemos pretender que va a haber un momento que vamos a orar para que el 2021 crezca solo trigo, porque estamos orando toda la iglesia. No va a pasar. Y a nosotros nos cuesta entender eso. Si sos hijo de Dios, ¿qué haces metido ahí? ¿Por qué no te vas al canal cristiano? Si sos hijo de Dios, ¿qué haces hablando con un mundano? Lo mismo que le decían a Jesús. ¿Qué haces hablando con una samaritana? Los puros estamos de este lado de la grieta. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿por qué Dios, si es tan poderoso, comienza una especie de sociedad secreta para soscavar al demonio? ¿Por qué no viene con fuerza y lo invade todo? Bueno, los cristianos sabemos que va a venir con fuerza, pero no sabemos cuándo. Pero cuando eso suceda, será el fin del mundo. Cuando el autor salga al escenario, la obra habrá concluido. En tanto la iglesia pierda la fe del regreso de Jesús y se contente con formar parte de Roma y no de la vanguardia de un reino de otro mundo, corre el riesgo de no haber entendido nunca la esencia del evangelio. ¿De verdad pensamos que para tener un avivamiento espiritual necesitamos una reforma legislativa? Si miramos la historia de la iglesia, ¿no es exactamente al revés? Jesús atrajo a los personajes más desagradables, a los parias morales, vino a buscar a los pecadores, a la gente rota, no a los justos. Entonces la política, que siempre funciona según las leyes de la justicia, nos seduce para que hagamos un trueque de gracia por poder. Y siempre que hagamos eso como iglesia vamos a salir perdiendo. Cuando la iglesia trata de unirse con el Estado, tiende a ejercer poder en lugar de dispensar gracia. Cuando la iglesia cree que tiene que fijar las reglas para el resto de la sociedad, se desvía hacia el fundamentalismo y fariseísmo contra el cual Jesús alertaba. Yo no estoy diciendo,
No me importa el mundo porque nos vamos con él. Lo que estoy diciendo es que el Nuevo Testamento apunta a un tiempo en que dice, se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Es obvio que eso todavía no pasó. El apóstol Pablo habló de que toda la creación gime. Escucha, con dolores de parto. Mirá la metáfora que usa de una mamá parturienta. Entonces nosotros queremos dar a luz el reino, pero cuando empiezan los dolores de parto, queremos luchar para que no duela. O lo que es peor, queremos retrasar el nacimiento. ¿No eran que los dolores de parto tenían que ocurrir? Ahora vos estás diciendo, está bien, listo, todo esto que está pasando, tanto en Estados Unidos como en América, como en Europa, está escrito en la Biblia. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos mantener los cristianos los valores morales en una sociedad secular al mismo tiempo que mostramos gracia y amor? El salmista hizo esa pregunta, dijo, si fueran destruidos los cimientos, los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Bueno, algunos toman el camino fácil, estigmatizar a los homosexuales, avergonzar a las madres solteras, insultar en las redes a los que defienden el aborto, tratar de delincuentes a los gobernantes. Yo a veces veo en las redes cómo escriben de los presidentes, de los gobernantes, delincuentes, sinvergüenza, hay que matarlos a todos. Son creyentes, los que dicen eso. ¿Cómo se pelean entre creyentes? Yo no creo que esa sea la respuesta de lo que el justo hará cuando los fundamentos se muevan. Así que cuando yo veo el precipicio moral al que se dirigen los Estados Unidos, el resto de los países de América Latina o mi propia Argentina, te confieso que a veces tengo la tentación de querer hacer algo para cambiarlo todo, ¿no? Cuando se promueven leyes que van en contra de nuestras convicciones, me siento tentado a victimizarme y escribir en las redes, qué día triste para mi país. Estoy de luto. Y hacer de cuenta que los creyentes perdimos una batalla como si jugáramos en las mismas ligas que el Estado. Tengo ganas de empezarme a pelear con todos los cristianos que no comparten lo que yo defiendo. Soy tan necio que en lugar de alegrarme por los dolores de parto y mirar hacia el cielo, a veces me dan ganas de salir a protestar a la plaza de Roma. Y Dios me dice, Dante, solo es Roma. Y me repite una y otra vez, mi reino no es de este mundo. Razoná, Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. Y como todavía no lo entiendo, me repite, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allá. Cuando el gobierno cambie, cuando hagan estas leyes, el reino ya está entre vosotros.